Si los pensamientos de Dios que están aquí en la Biblia se revelan a nuestros pensamientos, entonces nuestra boca va a hablar como se habla en el cielo, como habla nuestro Padre. Y si la palabra de Dios revelada sale por nuestra boca, vamos a ver milagros, vamos a ver sanidades, vamos a ver lo sobrenatural, vamos a ver la mano de Dios moviéndose en lo que hablamos. ¿Cómo lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesús? Jesús declaraba la palabra y se manifestaban hechos. Sal, le decía a los demonios de los cuerpos y abandonaban. Sé sano, recibían salud. Calma, le decía a las tempestades y se hacía grande bonanza. Poder sobre la naturaleza, poder sobre las enfermedades, poder sobre las entidades satánicas, el poder de la palabra hablada. Y Cristo, la misma palabra con la cual se hizo el mundo, se hizo carne, habitó entre nosotros. Y en el libro de Mateo, capítulo 13, hace referencia al sembrador. La primera vez que Jesús utiliza parábola, está allí la primera parábola a la cual él hace mención. Después vienen otras, es la parábola del sembrador. Esta palabra la encontramos en los tres primeros evangelios: Mateo, Marcos y Lucas, evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas, y cada quien coloca como un hincapié en algo importante. Por eso ninguno de los libros de la Biblia se contradice, sino que se complementan. Están para complementar una verdad, una enseñanza, para que se complete el entendimiento y podamos llegar a disfrutar un principio que Dios enseña a través de los libros contenidos aquí en la Biblia. Pero antes vamos a preparar nuestro corazón, amén. Vamos a preparar nuestras mentes, vamos a preparar nuestras vidas para recibir la buena y siempre viva palabra de Dios, amén. Declaramos: me dispongo a recibir la palabra de Dios. Declaro que mi corazón, mi mente es buen terreno para que la palabra germine, crezca y dé mucho fruto. En el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, tú la inspiraste, dame el entendimiento para comprenderla, guardarla y ponerla en práctica en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si usted tiene la Biblia en su celular o en un dispositivo electrónico, en esta hora solamente lo va a utilizar para el mensaje. Deje a un lado la mensajería de texto, deje a un lado el chat. Vamos a recibir la palabra. Amén. Vamos a recibir la palabra de Dios. Libro de Mateo, capítulo 13. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le acercó mucha gente, de manera que él entró en una barca para sentarse, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras él sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó rápidamente, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre los espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto a 100,
otra a 60 y otra a 30 por uno. El que tiene oídos, que oiga. El que tiene oídos, que oiga. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Una cosa es ver y otra cosa es mirar. Una cosa es oír. Todo el que tiene oído escucha, a menos que tenga un problema genético, un problema de audición. Pero los oídos los colocó Dios para que podamos recibir información del mundo en el cual estamos. Para oír, pero más que oír es para escuchar. Para escuchar. Jesús venía enseñando la palabra de manera abierta, pero cuando llega a este pasaje de la Biblia, Jesús dice, hay cosas que yo no las voy a compartir con cualquiera, sino con aquellos que tengan la actitud correcta, que valoren las palabras que les voy a enseñar. Amén. Porque ¿de qué nos habla el sembrador y los tipos de terreno o de tierra? Nos habla de personas, de la actitud del corazón de las personas. La actitud del corazón. 4 maneras de manifestarse el corazón en la gente. 4 formas de recibir un mensaje. Reciben la misma palabra, reciben el mismo mensaje, pero en unos no hace efecto. Otros la toman, pero es muy superficialmente lo que dura esa palabra. En los que realmente la palabra tiene resultado es en el cuarto terreno, el cuarto tipo de corazón. La palabra nos enseña también y nos dice un principio en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarden su corazón, protejan su corazón, porque de él mana la vida. Va a manar vida, si en nuestro corazón hay buena palabra, hay palabra revelada de Dios. Entonces, lo que hay en el corazón va a salir por la boca. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Por eso es importante lo que nosotros escuchamos en el libro de Deuteronomio capítulo 28, donde habla de bendiciones y maldiciones. Él comienza diciendo, si ustedes oyen atentamente, es decir, si ustedes ponen atención a las palabras que yo les enseño, que yo les muestro, que yo les declaro, todas estas bendiciones le alcanzarán. Ustedes escuchan la palabra y una vez que escuchen la palabra con atención, la van a guardar. Lo que se escucha con atención, entonces viene entendimiento. Las primeras personas sigue diciendo aquí en Mateo capítulo 13. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió, les dijo, porque a ustedes es concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido concedido, porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además se cumple en ellos la profecía, de oídos oirán y nunca entenderán, y mirando mirarán y nunca verán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan. Yo los sanaré. Pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen,
Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces les comienza a detallar o a explicar a ellos lo que ilustró en la multitud general. Y le dice: ustedes pues oigan la parábola del sembrador. Cuando alguien, el primer terreno, el primer tipo de corazón, alguien que oye la palabra del reino y no la entiende, la oye y no la entiende. Muchos han recibido la palabra, pero no tienen discernimiento de ella. El que no entiende la palabra de Dios, nosotros tenemos a nuestro alcance una ayuda en la misma palabra que dice Santiago capítulo 1, verso 5: el que esté falto de sabiduría, de entendimiento, pídalo a Dios, el cual da a todos abundantemente y le será dado. Cuando no tengo comprensión de un pasaje, ¿qué voy a hacer? Señor, abre mi entendimiento, dame sabiduría. Y cuando usted pide entendimiento y sabiduría, el Espíritu Santo viene y activa lo que usted está solicitando en el reino. Pero la gente no la entiende, no busca comprensión de la misma. Viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. No fue sembrado en una área central. El sembrador hace surcos para después, en el surco que hace, ya con el terreno preparado, colocar la semilla en el surco. Pero parte de la semilla, si lleva una cesta y va regando los surcos que están a la derecha y a la izquierda, puede que parte de la semilla que riega quede fuera del área central y venga un pájaro, venga un ente eterno y se coma aquella semilla. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay gente que escucha la palabra, no la entendió, no busca comprensión, porque otros escucharon, oyeron la palabra, pero no la escucharon. La oyeron, pero no la escucharon. Alguien le pregunta: ¿cómo estuvo el mensaje? Me pareció bueno. ¿De qué hablaron? Ya va. Y comienza a buscar en el cerebro porque estaba oyendo, pero no estaba escuchando. Es como alguien, o no sé en casa si le ha pasado a ustedes, que un hijo o la esposa le dice algo, pero usted tiene en ese momento el pensamiento en otra cosa, y ella ve que usted no le está poniendo atención. Le dice: ¿me estás escuchando? Y usted dice: sí, sí. ¿Y qué repite? La última palabra que él escuchó. Pero si le dice: cuéntame, dame un resumen, lo pasa, queda aplazado, porque estaba oyendo, pero no estaba escuchando. Hay personas que ven, porque para eso son los ojos, para ver, pero muchas veces no miran algo en un lugar, no detallan, no son específicos en dar cuentas de lo observado, porque simplemente pasaron, pero no detallaron. Mirar es detallar, es escudriñar. Mirar es como escanear, es mirar. Ver es pasar la vista y seguir hacia adelante sin detallar. Alguien vino, lo visitó, llegó con familia, llegó en un carro, pero alguien le dice: oye, ¿qué carro tiene fulano? Bueno, tiene 4 ruedas, pero no le dan el detalle de qué modelo. Bueno, ¿y de qué color es el carro? Para ver si yo lo he visto. Oye, la verdad que no me fijé. Y estuvo frente al carro, pero lo vio. Sabe que era un carro, pero no lo detalló, no lo miró. Mucha gente que escucha la palabra, escuchaba todo un auditorio, toda una multitud escuchaba a Jesús. Pero unos
lo oían, no lo escuchaban. Otros ponían un poquito más de atención, pero era el tipo de terreno, no el bueno, sino el que fue sembrado en pedregales. Dice, y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra, enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Es aquel que está recibiendo la palabra y silba, grita, brinca, aplaude. ¡Wow! Está contento, está alegre, está recibiendo la palabra, pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración. ¿Por qué es de poca duración? Porque cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Le hablaron de que Dios es Dios en Venezuela y fuera de Venezuela, que Dios prospera fuera de este país y prospera aquí también, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que Dios no tiene limitación geográfica, que Dios hace milagros fuera de Venezuela y en Venezuela, que Dios hace milagros con familias que nosotros conocemos, pero hace milagros en mi familia también. Entonces la gente está, oye, se contenta, escucha la palabra, Dios es el mismo. Pero viene y alguien le dice, si Dios es grande, ¿por qué tú estás pasando aceite? ¿Por qué si Dios es bueno y es tan poderoso y es tan grande en recursos, por qué tú andas sin ninguno de ellos? Te falta para completar las necesidades de tu casa. Y él dice, oye, ¿verdad? ¿A quién escuchó? La palabra del maligno. Y esa palabra entonces le genera aflicción. Oye, ¿verdad? Dios prospera a uno, pero a mí no. Eso es para otro, pero para mí no. Llegó una aflicción, Dios sana, amén. Dios sana, Dios sana, amén. Dios sana. Dios llevó toda enfermedad en su cuerpo. Él es nuestro sanador. Pero cuando la persona está en una continua cadena de enfermedad, parece que comienza a dudar. Comienza a dudar. ¿Será que la sanidad debe ser en la eternidad? La sanidad debe ser cuando estemos en el cielo. La sanidad Dios la prometió aquí en la tierra, por eso Él vino a la tierra. Porque en el cielo no se necesita orar para que se sane, porque en el cielo no existirá enfermedad, no habrá maldición. La maldición está aquí, en la tierra. Y como está aquí, aquí es donde la necesitamos, y por eso Cristo se hizo maldición. Pero esa palabra tiene que pasar de información a revelación. Y va a pasar de información a revelación cuando yo la escuche atentamente. Cuando yo preste toda mi atención a ella y deje mi oído cerrado a otra clase de información que se oponga a lo que Dios me enseña y me dice en su palabra. En el libro de Marcos, capítulo 4, también se habla de la misma parábola. En el verso 8, capítulo 4 de Marcos, dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. En el verso 23 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Marcos hace énfasis en miren lo que ustedes oigan. Tengan cuidado de lo que ustedes oyen. Tengan cuidado de lo que dejan pasar a sus oídos. Dios nos da sabiduría. No todo lo que llega a nuestro oído edifica. No toda música edifica. Nosotros sabemos, sabemos que el agua es transparente. Y
¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para cuidar nuestro oído? Temor de Dios. Amén. Temor de Dios, respeto a la presencia de Dios y respeto a la palabra. La palabra de Dios, mucha gente la lee para contender. Hay ateos que la leen y puede que algún religioso también la lea para contender o para pelear o debatir con alguien. No para edificar, para consolar, para motivar a alguien a buscar de Jesucristo, que es nuestro foco principal. Que la gente venga a los pies de Cristo, que conozca a Jesús, que tengan un encuentro con la vida eterna y que puedan pasar de muerte a vida porque se les revela el Señor y Salvador Jesucristo. La palabra nos habla de Jesús y de Él es que vamos a hablarle a la gente. No es para pelear que si el mío es más fuerte, que si el tuyo no, que si estoy en el verdadero, que tú estás en el falso. El que no la quiere escuchar, te se sacude sus pies y sigue su camino. Pero no es para pleitear, no es para ponernos, como se colocó en estos días, el Caracas y el Magallanes un partido, a darse piñazo. ¡Qué vergüenza! Y ahí, vergüenza da que se caigan a bibliazo. Que la gente agarre la Biblia para contender, para pelear. No, la Biblia es para edificar. Que yo me agarre, voy a estudiar aquí para caerle ese testigo de Jehová, para darle duro, para hacerlo casi, que le salga sangre por la nariz casi cuando le hable. No es para contender, es para que el testigo de Jehová se le revele Cristo como Señor y Salvador, amén. Que le hablemos del amor de Dios. Y si no quiere comprender el amor de Dios, ore por él, bendígalo, pero siga su camino. No, para pelear se necesitan que estén dos personas. Si usted se va, podrá pelear con el viento, pero con el viento, como sabe que no va a hacer nada allí, va a dejar de darle golpe. Se necesitan dos para que exista una confrontación. Entonces, Marcos hace hincapié en cuida lo que oyes, cuidado con lo que ustedes escuchan. Lucas capítulo 8 también habla de la misma parábola. Lucas 8, verso 4 al 5, nos habla de este pasaje. Ellos escucharon a Jesús, los apóstoles, los 12, estaban escuchando el mensaje y cada quien captó, y como captó, lo plasmó para que nosotros hoy seamos plenamente edificados con ella, seamos plenamente llenos de la verdad contenida en este pasaje. En el verso 11 del capítulo 8 dice, la parábola, la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla en esta parábola? La palabra de Dios. Toda la palabra de Dios la tenemos que ver como semilla. Todo puede comenzar pequeño, poquito, pero es la actitud la que hace que las cosas cambien. Jesús comparó haciendo referencia también a una semilla, el reino. Dijo, el reino de los cielos es como una mostaza, como la semilla de mostaza. Y se dice que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Pero hay gente que dice, usted debe tener fe, así sea pequeñita como una semilla de mostaza. No se refiere al tamaño, sino se refiere es a la actitud de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza dice, aunque yo soy la más pequeña, yo voy a ser muy grande. Aunque comparada con el resto de las especies de semillas, parece que no tengo ninguna relevancia, voy a llegar a sobrepasar mi especie. Porque es una hortaliza y pasa a ser árbol cuando crece. Amén. Que hasta los pájaros anidan en ella. Siendo de una especie diferente, sobrepasa, pero es la actitud que ella tiene como semilla.
La actitud que la gente tenga respecto a la palabra de Dios dará el resultado que la palabra de Dios tiene. Amén. La actitud que la persona tenga respecto a la palabra dará el resultado esperado. En el verso 12 dice: y los de junto al camino son los que oyen la palabra, y el diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. La que cayó entre espinos. Vamos a Mateo. La que cayó entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el afán, la preocupación por las cosas que no tiene, el afán por los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y ésta se hace infructuosa. No da fruto, no da fruto. Cuando una persona está preocupada, la palabra de Dios no funciona. No funciona la palabra de Dios. Por eso en Filipenses capítulo 4, versos 6 y verso 7, dice: por nada es por nada estén afanosos o preocupados. ¿Hay algo que te preocupa? Salud, asuntos en casa. ¿Hay algo que te está preocupando? Pensamientos, alguna opresión. Dice: por nada estén afanados o preocupados. Sino, ¿qué tenemos que hacer? Si no sean conocidas nuestras necesidades, peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cuando una persona está preocupada, pero se les revela que Cristo es quien llevó toda carga, usted viene ante su altar, viene ante Él y le coloca todo aquel peso en su presencia, en oración. Y como sabe que Cristo lo está escuchando, que Dios lo está escuchando, usted anticipadamente le da las gracias. Amén. Usted le agradece. Si está enfermo, usted le dice: Señor, gracias porque tú llevaste esta enfermedad. Yo sé que pronto sale de mi cuerpo. Amén. Esa dolencia se va y te doy gracias porque tú la llevaste. Gracias porque la miseria, la ruina y la pobreza tú la llevaste. Tú te hiciste pobre, como dice 2 Corintios 8, 9, 8, que Él en su gracia se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Yo sé que esta situación de austeridad, de estrechez, va a pasar, y te doy gracias por la abundancia que viene. Te doy gracias porque tú me vas a suplir conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, hay un conflicto en mi casa. La suegra o el suegro me están haciendo la vida, me están robando la paz que consigo en la iglesia, que consigo en la palabra. Te pongo a este hombre, te pongo a esta mujer delante de ti. Y te doy gracias, Señor, porque voy a tener paz con ellos. Voy a tener paz con mi suegro, voy a tener paz con mi suegra, voy a tener paz con mis cuñados, voy a tener paz con mi familia. Tú eres el príncipe de paz y te doy gracias. No va a haber peleas en mi casa. Señor, yo veo que mis hijos están en un desorden, pero tú eres quien llegas y ordenas las cosas cuando la palabra se revela. Yo sé que la oración tiene poder, la oración hace lo que dice la palabra que va a hacer, así que yo los pongo delante de ti, yo los bendigo y los declaro hombres y mujeres de Dios. Entonces, usted le da gracias, y cuando sabe que eso ya lo tiene Dios, usted ya no se preocupa. No se preocupa. Porque sabe que la palabra de Dios es poderosa para hacer todo lo que dice que va a hacer. Todo lo que dice que va a realizar. La buena tierra. La buena tierra.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿A cuánto les gustaría recibir el 100% de la palabra de Dios? Lo que la palabra de Dios contiene. 100% de que usted sabe que es salvo, que es hijo de Dios, que es hija de Dios, y que nada ni nadie le va a quitar ni a robar su identidad. Que usted sabe que la enfermedad no proviene de Dios, que de Dios proviene todo lo bueno, la salud, lo grato y lo perfecto, y que eso se revela a nuestra vida. Pero tiene que existir una revelación, una actitud correcta. Hubo una señora que llegó en una camilla, la trajeron lisiada, no camina, no mueve las piernas, no mueve las manos, lo único que movía eran los ojos. Pero dice que mientras la traían, el predicador, el pastor, sintió que esa mujer iba a ser sana. Así como lo sintió Jesús. Cuando a Jesús lo agolpaba una multitud, porque donde Jesús se movía, habían milagros. Y la gente donde hay milagros le llama la atención. Y lo apretaban, la multitud lo apretaba, y había una mujer que estaba sufriendo desde hace 12 años de un flujo de sangre, un sangramiento. Y había gastado todo en los médicos, pero su problema no cesaba. Ella escuchó hablar de Jesús, escuchó de los milagros de Jesús, y ella dijo en su corazón: si tan solamente toco el borde de su manto, seré sana. Tenía una actitud de fe, porque había una ley que las mujeres, cuando tenían menstruación o algún problema de sangramiento, no podían estar en el público, tenían que aislarse. Era condenable, era una mujer puesta bajo sentencia de muerte. Ella dijo: lo voy a hacer porque tal vez mucha gente sabía de su condición, lo voy a hacer sin que la gente se entere, no voy a ponerme públicamente, lo voy a tocar. Pero cuando lo tocó, Jesús dijo: epa, alguien me tocó. Y los discípulos decían: ¿quién no? ¿Quién no te ha tocado? No, alguien me tocó de una manera diferente. No hablo del toque físico, hablo del toque de fe, de la actitud de fe, porque virtud salió de mí. Amén. Así dijo el pastor cuando vio a la mujer. Le vio los ojos a aquella mujer y le vio unos ojos de fe. Solamente llegó, tocó su frente y le dijo: recibe sanidad, se aviva la sanidad de Dios en ti. Al instante la mujer movió las piernas, se paró de la camilla, saltó, brincó y se fue, alabando y glorificando a Dios. Se venía con la actitud correcta. Otra mujer fiel en la iglesia, líder, diaconisa en la iglesia, conocedora de la palabra, se enfermó también. Su problema le afectó que dejó de caminar. Entonces ella vino también al pastor. Se acercó esta vez a la oficina de él, a la casa pastoral, a la oficina de este hombre, y él comenzó a escuchar lo que ella le comenta. Pastor, vengo para que usted ore por mí. Yo tengo mucha fe. Yo soy una mujer de fe. Y comenzó a darle citas. Tomó Isaías 53:5. Por su llaga yo he sido curada. Le citó Éxodo 15:27. Y la palabra lo sanó. Jehová Rafa, Jehová el sanador. Le citó las palabras que están en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 8. Él llevó nuestras enfermedades. La palabra que está en segunda de Pedro capítulo 2 verso 24: por su herida yo he sido curada. Oye, tenía una cátedra de información y el pastor comenzó a orar. Claro, él no le vio los ojos que le vio la otra mujer. No le vio la actitud respecto a la palabra que tenía en su corazón.
Y él comenzó a orar conforme a las palabras que Dios le traía a la mente respecto a sanidad. Oró, habló en lengua, brincó, saltó, lloró. Pero la mujer se quedó en la silla. Entonces la mujer dijo: pastor, usted tiene prejuicio contra mí. ¿Por qué sanó a aquella mujer y no me sana a mí? Porque ella sí se recibió sanidad y yo no. Es que yo no tengo fe. ¿Usted cree que yo no tengo fe? Y le dije: hermana, en esto yo no voy a discutir. Yo no discuto que usted no tenga fe. Es un asunto de revelación. Es un asunto cuando se revela la palabra de Dios a alguien. Amén. La actitud correcta, la actitud correcta, la actitud de corazón. Dios busca corazones que estén dispuestos a tomar la palabra de la mejor forma, de la mejor manera, y guardarla en su corazón y ponerla en práctica. Cuando la Biblia dice que dio fruto a 30, a 60 y a 100%, es la medida con la que la persona escucha la palabra. Que la persona puede que en un mensaje estuvo 30% de atención. Y Dios lo bendijo y dio fruto en un 30%, porque esa fue su atención. El otro 70% cabeció. Se le durmió el predicador. Le pasó como Eutico a otro. Se fue en medio del mensaje. Hasta cierta parte del mensaje estuvo presente, pero después se desconectó. Le aprovechó hasta el 30%. Hay otro que estuvo un poco más atento, con la misma medida que ustedes midan, que ustedes reciban la palabra, recibirán el fruto también. Otro lo recibió al 60%, porque esa fue su actitud respecto a la palabra. Una actitud de 60% y recibió frutos en esa medida. Pero hubo otro que estuvo atento de principio a fin. Todo el tiempo estuvo atento a la palabra. Estuvo recibiéndola con la actitud de vida. Lo que reciba, lo que se me revele, lo voy a hacer, lo voy a guardar y lo voy a hacer. Ese va a recibir al 100%. Amén. ¿Y cuántos quieren recibir a esa medida? Al 100%. Amén. Al 100% queremos recibir la palabra de Dios.